Hola, muy buenas noches. Dios les bendiga rica y abundantemente. Que la paz de Dios esté con cada uno y cada una de ustedes. Damos gracias a Dios que nos permite una vez más estar aquí en esta noche para estar degustando este manjar que cada día Dios nos tiene para poder de ese pan, como la Biblia dice, que no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Estamos tratando cada día más poder llevar palabra de Dios que nos permita a cada uno de nosotros poder conocer el propósito de Dios en nuestras vidas. Así que vamos a iniciar como siempre presentándole al Espíritu Santo todo lo que vamos a hacer para que sea Él que nos guíe, para poder degustar cada día más este plato fuerte que Dios nos da cada día para poder aprender. Amado Dios y Padre eterno que estás en los cielos, te damos gracias en esta hermosa noche. De manera especial, Padre, te pedimos que seas tú el que nos esté dando, Señor, sabiduría, entendimiento. Espíritu Santo, tú eres bienvenido, eres el invitado de honor. Y permítenos poder, Señor, desarrollar cada tema, Dios, con el denuedo y con el conocimiento y la sabiduría que solamente tú, Señor, nos puedes dar. Ayúdanos cada día más, Señor, a poder aprender más de ti y que este aprendizaje nos permita llevar una vida plena delante de ti. Gracias, Padre, por cada persona que tú vas a permitir que pueda conocer cada día más de cada una de esas historias bíblicas para que nos sean de referente para poder llegar a ser como tú quieres que seamos. Revélate a nuestras vidas a través de tu palabra porque queremos conocerte cada día más tal como tú eres. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Damos gracias a Dios en esta noche. Vamos a estar desarrollando el tema El propósito de Dios en la vida de Jeremías. Gloria a Dios. Jeremías. Muchos han titulado a Jeremías con el nombre de el profeta llorón. Así le dicen, el profeta llorón, y específicamente le dicen así porque lloró lágrimas de tristeza. No solo porque a lo mejor él sabía por lo que Dios le había revelado lo que iba a suceder, sino porque sin importar cuánto él se esforzaba, el pueblo no escuchaba. El pueblo a veces no escuchaba y eso a veces nos pasa a nosotros y eso nos entristece. Y precisamente vamos a estar hablando de este tema, tomando como texto central el libro de Jeremías en el capítulo 1, verso 5, y lo vamos a leer en la comunión del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Dice así: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Gloria a Dios. Antes que te conociese, antes de que naciese te conocí. Este texto me encanta mucho y es muy utilizado para nosotros darnos cuenta de que antes de nosotros nacer ya Dios nos había seleccionado. En ese momento se utilizó para Jeremías, pero nos da a nosotros la referencia de que antes de nosotros nacer ya Dios había conocido nuestro andar, había conocido nuestro proceder y había conocido nuestro propósito, porque Él nos creó con ese propósito. Él estaba diciendo esto. En este caso, de manera particular, a Jeremías, Él le dice, y te di por profeta a las naciones. No solamente era profeta para el pueblo de Israel, sino también que era profeta para las naciones. Hoy la pregunta sería a cada uno de nosotros es, ¿para qué Dios nos hizo? A Él fue como profeta a las naciones. Aquí habríamos que ver para qué a nosotros Él nos dio. Por profeta a las naciones, por evangelista, por un misionero, por un pastor, por predicador, por una persona que sirve donde le toca servir, porque todos somos servidores, pero hay personas que solamente van a dar un servicio específico. Hay muchos que se van a encargar de estar aseando la iglesia, porque eso fue su don, fue su ministerio, y ninguno va a ser mayor que otro. Por el contrario, el mismo de Jesús dijo que el que quiera ser el más grande allá, tiene que ser el más pequeño aquí. ¿Cuál es la diferencia entre una posición y la otra? El amor con el que usted lo hace, la valoración que usted da hacia las cosas que usted hace a Dios. Y eso es lo que Dios hace. Con qué intención usted y yo hacemos las cosas. Por eso es muy específico Pablo cuando habla de que hay diferentes dones y que hay diferentes
ministerios. Entonces es importante que nosotros podamos ver desde este punto de vista que Jeremías fue llamado para esto. Pero esta primera parte del texto que hemos leído nos da a entender también que Dios dice o dijo lo mismo de cada uno de nosotros. Jeremías, vamos a ver quién es Jeremías. Gloria a Dios. Como le decían el profeta Llorón, precisamente por lo que dijimos anteriormente. Jeremías estuvo específicamente predicando en Israel en un tiempo muy difícil porque era un tiempo donde el pueblo de Dios se había corrompido de una forma tal que ya los principios que la palabra establecía estaban muy desfasados. Muchos dicen que Jeremías tuvo que nacer en ese momento para dar un mensaje muy diferente al mensaje que la gente quería. ¿Qué estaba pasando en este caso? Estaba pasando lo siguiente. Jeremías, cuando nace Jeremías, o en el momento en que Jeremías estuvo predicando en Israel, estaba aconteciendo de que la mayoría de los profetas que estaban ahí estaban predicando un evangelio de lo que quería escuchar el pueblo. Incluso, como nosotros decimos, un evangelio acorde a lo que estaba pasando. Hoy no hay mucha diferencia. Las personas te están profetizando prosperidad, te están hablando de bendición, no está mal que Dios prospera, Dios bendice, pero el énfasis por lo regular, gloria a Dios, era específicamente complacer a la gente. Este no es un evangelio que sea para complacer a la gente, este es un evangelio para complacer a Dios, porque hay muchos que le dicen, tengo un amigo pastor Guerrero, que siempre dice, hay una gente que tiene la Biblia de la calle y la Biblia del evangelio. La Biblia de la calle es la Biblia de lo que la gente quiere escuchar y la Biblia del evangelio es lo que Dios quiere que la gente escuche. Y eso estaba pasando en ese tiempo, y precisamente ahora mismo estamos mirando que por lo regular hay muchos que se han dedicado a llevar el evangelio que la gente quiere escuchar. Entonces, en el caso, por ejemplo, de Jeremías, nos damos cuenta de que Judá estaba rodeado de Asiria, de Egipto, de Babilonia, y Dios entonces llama a Jeremías con esta tarea muy dolorosa, y él le confirma a su pueblo que sería castigado. Él estaba presentando el castigo que en los demás profetas no se veía. Los profetas le decían que había bendición, que había todo esto, pero aún sabiendo todo el pecado que había. Hoy en día está aconteciendo lo mismo, muchas personas están en pecado, muchas personas están haciendo cosas y a veces se le olvida de que Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar, pero la mayoría no están hablando de que hay que transformar su vida, de que hay que arrepentirse, de que hay que cambiar y volverse a Dios. Tú escuchas muchas veces con esta situación que está pasando de coronavirus, como la gente dice, no, todo va a pasar bien, todo va a pasar, sabemos que va a pasar todo bien, pero realmente no se está hablando mucho de este evangelio de arrepentimiento, de que este es un momento de volvernos a Dios, de que este es un momento de dejar de la vanidad, de dejar la idolatría. Cuando decimos idolatría, a veces creemos que es con un muñeco, no, a veces usted está idolatrando su trabajo, y hay personas que no han tenido que trabajar y han perdido su trabajo, hay otros que están idolatrando cosas, la casa, salir a un lugar y a eso. No es que está mal nada de eso, pero cuando usted le da el primer lugar a Dios, todo eso es idolatría. Entonces aquí se estaba presentando la destrucción y la humillación que habían sentenciado incluso hasta otros profetas anteriores, y Dios le había hablado. Ahora, hay un punto muy importante que podemos aprender mucho de la vida de Jeremías. Lo primero es, como le decíamos, Jeremías proviene de la tribu de Benjamín y era hijo de Gilquías. Aún sin importar de que era la de Benjamín y todo esto, Dios se fija en él. No importa de qué lugar tú eres, de qué espacio tú estás viviendo, cuál es tu situación actual, Dios se fija en el ser humano y pone sus ojos en usted también, como lo puso en Jeremías. Y entonces, en este caso, Jeremías dicen que tenía alrededor de 17 años cuando él dijo, vino palabra de Jehová a mí, diciéndome. Y ahí vemos el verso 5 que hemos leído actualmente, que lo había escogido desde antes del nacimiento.
lo había escogido como profeta a las naciones. Entonces Dios pone sus ojos en él y como a esos 17 años le revela personalmente lo que va a hacer. Qué bonito fuera que usted y yo estuviéramos haciendo lo que hacía Jeremías. Jeremías estaba ahí normal, pero Dios se le reveló. Hoy lo que necesitamos en un primer momento, es que Dios se nos revele. ¿Cómo logramos esto? Entregándonos a Él. Podemos acercarnos a Él y preguntarle a Dios qué quiere que nosotros hagamos en esta vida que tenga propósito y sentido y que esté acorde a lo que Él, cuando dice te conocí desde el vientre de tu madre, ¿para qué fue el que nos creó? Ahora, otro punto es nosotros. Dios ha permitido que lo conozcamos. En este caso, muchos hemos ido conociendo a Dios de muchas maneras, pero podemos conocerlo. Si tú no lo conoces, en este caso, te pido que puedas entregar tu vida al Señor y puedas conocerlo. Ahora, lo que lo hemos conocido, Él nos ha escogido. Hay muchos que hemos sido escogidos, muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Pero realmente Dios quiere que tú seas un escogido. Si tú estás en esta noche o en el momento en el cual tú puedas conectarte a una palabra, no solamente que te la demos nosotros, sino que la puedas recibir de manera directa de Dios o puedas recibirla de cualquier persona que Dios use como instrumento, que Él tiene muchos instrumentos para poder hablarnos a nosotros, entonces usted sepa que ya Dios puso su mirada en usted, aún siendo nosotros pecadores. Y realmente, porque la Biblia dice que aún nosotros siendo pecadores, Jesucristo murió por nosotros. Entonces, usted siendo pecador, Dios le da la oportunidad, Dios nos da la oportunidad de entregar nuestros pecados al Señor, que Él los purifique, los quite y que nos purifique a nosotros. Y luego nosotros entonces comenzar a hacer el trabajo de Él. Porque Él puso sus ojos en usted. Si usted está aquí ahora escuchando esto, Dios puso sus ojos en usted. Y desde un momento Él nos manifestó su gracia, su favor, no porque usted y yo somos buenos, sino porque Él, por su misericordia, nos hace justos delante de Él. Ahí nosotros lo que hemos podido conocer al Señor, podemos llegar hasta los pies de Cristo a través de ese sacrificio de la cruz y reconocer a Cristo como nuestro Salvador ha sido lo mejor de nuestras vidas. Si usted quiere aceptar a Cristo en su corazón, usted puede hacerlo en este instante, si no lo ha aceptado, pero si lo aceptó, entonces podemos comenzar a trabajar como nuestro Señor nos los ha demandado. Entonces, Dios lo apartó para que fuera profeta. Aquí en este punto nosotros tenemos que ver que él había sido llamado dentro de un grupo de gente, como usted puede ser llamado también. Usted no sabe en este momento si usted es la persona que Dios va a utilizar. Aún donde usted esté, en la situación que usted esté, no importa. Si usted le entrega su corazón a Dios y ya se lo entregó, Dios lo puede usar como usó a Jeremías. Entonces es importante que podamos verlo desde ese punto de vista. Ahora, ¿qué tenemos que tener claro nosotros? Lo primero es que a través de Jeremías nosotros sabemos que hemos sido escogidos desde antes de nacer. Primer punto que podemos aprender. A través de lo que él escribe, que Dios le reveló a su vida, también nosotros podemos aprender que nosotros somos escogidos desde antes de nosotros nacer. Otro punto importante es que podemos pasar momentos donde creemos que nuestro trabajo en el Señor no está prosperando. ¿Qué pasó con Jeremías? Hubo un momento en que Jeremías aceptó el llamado, estuvo predicando, estuvo haciendo todo, pero él veía que la gente no cambiaba. Él veía que la gente no escuchaba su palabra. Yo recuerdo que una vez cuando comencé en estos caminos del Evangelio, yo estaba predicándole a las personas y todo eso. Yo veía que la gente no se convertía. Y recuerdo que Dios me hizo entender esto. Y escucho audiblemente esta expresión en mi vida. Me dijo, Edwin, siembra la semilla, que yo la haré germinar. En ese momento yo dije, wow, sí, Él me está diciendo, siémbrala, no te preocupes, que yo soy quien me encargo de que germine. Y precisamente eso estaba pasando a Jeremías. Él estaba sembrando la semilla, pero no la veía germinar. E incluso, mire cómo usted y yo a esta fecha todavía estamos hablando de Jeremías, porque hemos sido parte de la semilla que él sembró. Nosotros hemos podido leer su libro y específicamente a través de esa obra, esa labor de él, aunque usted vea en algunos momentos que lo que usted está haciendo para Dios sea pequeño,
Dios lo va a hacer germinar. Yo aprendí esto porque cuando un sembrador siembra, confía en que quien va a hacer que germine lo que sembró es Dios. Pero ¿qué pasó en ese momento? Pasó que Jeremías emocionalmente estaba mal. Incluso estuvo a punto hasta de dudar de Dios. Cuando usted lee el libro en el capítulo 15, versículo 18, ve un momento difícil de Jeremías, donde él estaba reclamándole a Dios y, como dicen muchos, estaba por dejar y tirar la toalla. Y aunque Dios no había terminado con él, en el verso 19 del capítulo 15 nos dice una lección que es para cada uno de nosotros. Y que podamos recordar que cada vez que uno se pueda sentir solo o pueda sentirse desanimado en el ministerio o desanimado en la vida o en cualquier situación que usted esté viviendo, o cuando usted pueda dudar de que si Dios le está escuchando o no, o si Dios está con usted, entonces el Señor le dijo: si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Óyeme, Dios le estaba diciendo a Jeremías: vuelve a mí, yo voy a restaurarte el gozo de tu salvación. Muchos dirán, cuando dice te convirtieres, muchos creen que es que él falló. No, lo que pasa es que él había perdido como ese gozo. Porque humanamente hablando, cuando usted está predicando la palabra y llevando o haciendo cualquier cosa, y usted ve que no le da los resultados, usted a veces como que piensa y cree que no está haciendo lo correcto, o que lo que está haciendo no tiene sentido. Pero a través de Jeremías, Dios le muestra esto, porque hay algo importante. Si ustedes se fijan, la importancia que tiene esto es que Jeremías escuchaba a Dios de tú a tú, de ahí a ahí. Tenía la oportunidad de hablar directamente con Dios. Entonces, esa es una oportunidad que tú y yo la tenemos libre y disponible ahora mismo de estar con Dios, pero es volvernos a Él. Ahora, en el caso de nosotros, a mí me gusta esta parte que le dice, si entresacares lo precioso de lo vil, y es un aspecto muy importante que vamos a aprender, lo precioso de lo vil. ¿Qué quiere decir lo precioso de lo vil? De lo que no vale nada, o de lo que tú entiendes que no vale nada, o de lo que tú crees que es tan difícil, sacar la parte bonita. Te lo voy a llevar a un lenguaje muy cotidiano. Es de cuando tú ves cualquier situación difícil tuya, de cada situación que tú te estás viviendo, que tú puedas sacar lo mejor. Por ejemplo, de una enfermedad, sacar el mejor aprendizaje. De una derrota, sacar tu mejor victoria. De una situación difícil, sacar lo mejor. De una pérdida, sacar lo mejor. Óyeme, eso es entresacar de lo vil lo más precioso. Es que de cada cosa tú y yo podamos sacar un aprendizaje. Y esto cambió y transformó la vida de Jeremías. Nos damos cuenta que a veces estamos pasando por situaciones económicas. ¿Qué aprender de ahí? Hay muchas historias de personas que pasaron situaciones económicas y de ahí Dios le dio la oportunidad de ser hoy los grandes empresarios. Y a veces creemos que no es así, pero es así. Dios de lo más vil va a sacar lo precioso. De tu enfermedad, Dios va a sacar bendición. Del levantamiento que tú puedas tener en tu matrimonio, Dios va a sacar lo mejor. Saca lo mejor de ahí, porque como dijimos en el anterior programa que estuvimos trabajando, Dios pudo permitirle a Abigail sacar lo mejor de ella, de la situación que vivía con Nabal. Y así mismo va a pasar, gloria a Dios, en la vida tuya y la mía. Porque Dios nos muestra que de las situaciones difíciles, de las adversidades, nosotros tenemos que sacar lo más precioso de ahí. Otro punto muy importante de la vida de Jeremías, ya a la altura del capítulo 33, viendo todas las situaciones que estaba pasando el pueblo de Israel, entonces Dios le dice: clama a mí y yo te responderé, y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ese es un texto bíblico que para mí es fundamental en mi vida. ¿Por qué? Porque a través del clamor a Dios, Dios nos va a mostrar cosas grandes y ocultas que nosotros no conocemos. Este mundo natural, las cosas de Dios, a veces nosotros no nos damos cuenta que son paradójicas, son muy diferentes a lo que la gente ve. Por ejemplo, dice en la Biblia vemos que para ser el más grande tenemos que ser el más pequeño. Dice la palabra de Dios que Jesús tuvo que morir para darnos vida a nosotros.
Y otra cosa importante es que para el mundo hay que primero ver para luego creer. Aquí Jeremías 33:3 nos dice que primero tenemos que creer, porque al clamar a Dios estamos creyendo en Él. Y luego entonces te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El mostrar es hacerte visible algo. Entonces quiere decir que en los caminos de Dios, y hemos aprendido a través de Jeremías, es que nosotros primero creemos para poder ver. Tú tienes que creer que Dios va a transformar tu vida para poder ver la vida transformada. Tú tienes que creer que Dios sacará a tu hijo de la situación que está viviendo, precisamente, pero primero tienes para luego verlo. Tienes que creer que Dios va a sacarte de la situación económica para después verlo. Tienes que creer que Dios te va a sanar para después ver tu sanidad. Es creer para después ver. Es lo contrario. Por eso, cuando Jesús se encuentra frente a Tomás, le dice, bienaventurados aquellos que han creído sin haber visto. Por eso cuando vamos a Hebreos 11:1, dice, pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Quiere decir, estoy convencido porque creo. Eso es la fe, es tener fe. Creer es tener fe y saber que lo que no se veía, lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por eso la Biblia dice que las cosas que se ven son temporales y las que no se ven son eternas. Quiere decir que si tú estás mirando tu aflicción, quiere decir que si tú estás mirando tu enfermedad, si tú estás mirando tu situación difícil, entonces no es eterna. Es temporal. Si la estás mirando, es temporal. Por lo tanto, clama al Señor, dice Jehová de los ejércitos, clama a mí y Él te responderá. Pero dice la palabra de Dios que todo aquel que se acerca a Él tiene que creer que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. La vida de Jeremías es un gran ejemplo. Una de las cosas que me llama mucho la atención a mí es que cuando vemos en la historia de Jeremías, no aparece una gran cantidad de personas que se hayan arrepentido o que se hayan convertido, porque el trabajo de Jeremías era sembrar en el corazón de los hijos de Dios la esperanza, porque realmente era una esperanza, aunque le estaba mostrando todas las calamidades, porque él fue levantado en un tiempo donde Dios iba a traer destrucción al pueblo, pero fue levantado en un momento donde Dios también habló de restauración, Dios habló de cambio. Como nosotros podemos ver, hoy en día hay situaciones difíciles que estamos viviendo y que se pronostican que van a vivir, porque realmente la Biblia lo dice. La Biblia dice que cada día va las cosas de mal en peor y nos habla de que van a haber grandes tribulaciones, van a haber situaciones difíciles, pero realmente Dios le permitió a Jeremías una misión para cumplir. Él tenía que decir lo que Dios le mandaba decir. Y hoy Dios está levantando hombres y mujeres para decirle al pueblo, para decirle a la nación, para decirle al mundo de que Dios está interesado en que haya un arrepentimiento, porque aún después de la prueba, aún después de la tribulación, hay esperanza de un cielo nuevo y una tierra nueva, una nueva vida después de esta. Y precisamente nosotros queremos que podamos entender que tenemos que ser apartados para Dios, tenemos que ser hijos de Dios apartados para Él y tenemos una tarea asignada de ser embajadores de Cristo y de llevar este evangelio, que la gente sepa que este mundo siempre va a tener dificultades, va a tener situaciones difíciles, pero que hay una esperanza eterna de que Dios transformará nuestras vidas. Dice la palabra de Dios que Él enjugará toda lágrima y que no hará más llanto, ni dolor, ni tristeza, no habrá nada. Entonces eso es lo que Dios promete. No te va a prometer que te va a sacar solamente las tribulaciones aquí, porque realmente Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiemos, porque Jesucristo ha vencido el mundo. No es que el evangelio es color de rosas, porque realmente en las rosas tienen espinas, pero esas espinas nos ayudan a tener cuidado como caminamos. Esas espinas nos ayudan a ser más rectos delante de Dios. Y es precisamente lo que Dios quiere, que cada uno de nosotros tengamos pendiente con la vida de Jeremías. Jeremías nunca se venció, nunca se dio por vencido, aunque tuvo procesos difíciles, pero cumplió con su tarea. A pesar de las dificultades que pudo vivir, cumplió con todo lo que Dios le había establecido, con todo lo que Dios le había mandado. Y precisamente por esa razón, hoy lo tenemos como referencia.
de que Dios lo pone ahí para decirnos, mira, aún en medio de las dificultades, aún en medio del maltrato, a que incluso él fue a la cárcel, él fue incluso llevado preso. No se dice nada de la muerte de Jeremías, pero se asume que con la situación que estaba viviendo, lo mínimo que podía haberle pasado era que lo pudieran asesinar en algún momento. Pero realmente nosotros tenemos bien claro de que el propósito de Dios en la vida de Jeremías era que él fue levantado a llevar directamente un mensaje contrario a lo que muchos estaban diciendo. Hoy tú y yo estamos llevando un mensaje de verdad que es de consuelo, es un mensaje de esperanza, pero también hacerle saber a la gente que es necesario un arrepentimiento. Y aún nosotros estando dentro de estos caminos, nosotros seremos también probados, porque la misma situación que nos va a ayudar a nosotros a llegar hacia adelante es la misma situación que otros lo van a hacer salir corriendo. Pero aquí nos damos cuenta de que el Señor siempre está con nosotros. Jeremías, un ejemplo a seguir. Jeremías, un hombre que verdaderamente Dios lo llamó y él cumplió el propósito de Dios en su vida. Y repetimos lo que leímos al principio. Dice, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profetas a las naciones. Jeremías fue un hombre que tuvo palabra para el pueblo. Dice que Dios le puso un fuego en sus labios que ardía en su boca, y que a ese fuego era que transformaba, que santificaba a aquellos que escuchaban su palabra. Aunque en ese tiempo muchos no le escucharon, el propósito de Dios es tan amplio que hoy en día muchos de nosotros hemos llegado por ese trabajo que ha venido desarrollando este hombre de Dios, que a pesar de su sufrimiento, aunque en su momento difícil tuvo dificultades, y su momento difícil hasta en un momento pudo dudar de la fe, pero esto no le impidió cumplir el propósito que aún hoy, a él, después de no estar físicamente aquí, seguimos hablando de este gran hombre. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Recuerda que tú tienes una asignación de Dios. ¿Cuál? Clama a Él y Él te responderá. Y Él te mostrará cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Vamos a estar saludando a las personas que siempre están con nosotros. Saludamos a nuestra hermana Janel López, ella desde Los Ángeles, California, que nos está mirando. Nuestra hermana Loren Martínez, Dios te bendiga. Loren Martínez Fanny, Dios te bendiga mucho más. Ella está desde Manchester, Boston. Dios te bendiga más. Alexander Vizcaíno, desde San José de Ocoa, pastor, Dios te bendiga grandemente. Iglesia Cristiana Primer Amor, Ocoa. Nuestra hermana Evelyn Mateo, también desde San José de Ocoa. Yanni Acevedo, desde Villa Altagracia. Con nosotros también está Pablo Andújar, desde Ocoa. Está Elsa Cleto, desde aquí, Santo Domingo, República Dominicana, de nuestra iglesia Centro de Adoración y Restauración Emanuel, nuestro pastor Bolívar Castillo. Ángel Pimentel Soto, mi primo hermano, Mimilín, Dios te bendiga mucho más, desde aquí de Santo Domingo. Gloria a Dios. Carmen Luisa Castillo, Claudia Mejía. Bueno, no voy a decir dónde están todos porque hay varios, pero Carmen Luisa Castillo, Dios te bendiga más, Carmen Luisa. Que si no me equivoco, Carmen Luisa, mi estudiante de allá de Sabana Larga, gloria a Dios. Si no es así, bueno, voy a aclarar cuando vea ahorita el perfil. Claudia Mejía, Anabel, Dios te bendiga mucho más, desde ella es ocoeña, está en Samaná. Ana María Bocio Peralta, Dios te bendiga grandemente. Esmeralda Mancebo, Dios te bendiga, Esmeralda, muchas bendiciones para ti, tu familia y a tu bebé, que está muy hermosa, Dios la bendiga más. También a Santa Arias, Santa, Dios te bendiga más, desde Orlando, Florida. Altagracia Faní, Dios te bendiga. Monte Plata, grandemente, esa es mi hermana, Dios te bendiga mucho más. Carmen Torres, Dios te bendiga, Carmen. Elsa Lara, Dios me la bendiga, mi hermana, grandemente. Wilson Sánchez. Américo Hernández, Dios te bendiga, Américo. Estamos cada día agradecidos de Dios por la amistad que nos une y es mi compañero de trabajo, mi amigo, mi hermano. También tenemos a Capellán Ramón Maisonet, Dios te bendiga mucho más, gloria a Dios. También está con nosotros
Roberto Matos, Dios te bendiga, Roberto Matos. Miguelina Abreu, Dios te bendiga mucho más. Rosana Moreta Andújar, Adelaida, Dios te bendiga y muchas felicidades, gloria a Dios. Luis Antonio Mordán, Dios te bendiga, Luis Mordán. Enrique Pujols, Dios te bendiga, mi hermano, para mí un gozo. Pedimos a Dios cada día más tu pronta recuperación de la operación y yo sé que todo va a salir bien. Nancy Ramírez, Dios me le bendiga mucho más, mi hermana Nancy. También tenemos a Juan Rodríguez, Dios te bendiga, Juan. Carlos Buret, Carlos, Dios te bendiga más, Pastor Carlos Buret, también mi compañero de trabajo, Dios te bendiga mucho más. John, Dios te bendiga, Joancel Castillo. Y mi hermana, mi amiga, mi compañera de estudios, Hermes Pujols, Hermes María Pujols y Batista. Dios te bendiga mucho más a ti y a toda tu familia. También Marisela de Prats, Brigiani Abad, Brigiani mi amiga, también mi compañera desde Baní. Y Odalix Castillo, mi jugador de baloncesto que está en La Vega, él es de ocoeño, pero vive en La Vega. Saludo para ti y tu familia, para mí más que un gozo. Dentro de los propósitos de Dios, este muchacho, Odalis Castillo, que nosotros le decimos Taca Taca, que muchos lo conocen más por Odalis Castillo, ha sido para mí un gozo poder ser parte de tu vida y que tú seas parte de mi vida en el baloncesto. Así que de manera especial damos gracias a Dios que nos permite poder llevar esta palabra. Jeremías es un gran ejemplo a seguir. Yo te invito a que tú leas el libro de Jeremías y que puedas ver todas las aflicciones que pasó, pero cómo Dios lo fortaleció en cada una de ellas. Para el próximo miércoles estaremos trabajando el propósito de Dios en la vida de Judas. ¿Por qué Judas estuvo en el ministerio de Cristo, aún Cristo sabiendo que lo iba a traicionar? Vamos a ver cuáles personas hacen la función de Judas y qué Judas representa en la vida de cada uno de nosotros. No sé si ustedes vieron que estuvimos publicando en algunos momentos algunas cosas de Judas, de cómo era lo que él tenía, cómo tenía los frutos, los dones del Espíritu Santo, pero todo eso lo vamos a ver en la próxima. Quisimos ir poniendo algunas cositas y de verdad que realmente estamos más que gozosos. Quiero aprovechar también la oportunidad de felicitar a mi esposa que está de cumpleaños en este día. Una de las nuestras acá está de cumpleaños, así que Dios me la bendiga grandemente y que a mi esposa, una de las nuestras, yo digo, una de las nuestras en el equipo. Quizás ella me está diciendo que yo tengo más de una esposa. No, tengo una sola. Gloria a Dios. Y realmente, cuando digo que es una de las nuestras, como puse cuando Chris cumplió años, es porque ustedes están mirando mi cara muchas veces y ven la de Chris en algunos casos. Pero aquí eso es un ministerio familiar que Dios nos ha dado. Cuando usted ve, por ejemplo, la línea gráfica que usted ve ahí, Kevin es el que se encarga de eso. Cuando alguien le responde, son Criler y Easy, y que ese es parte también del espacio con nosotros de lo que tiene que ver con la tecnología. Esto es un proceso familiar que nos une cada día más a cada uno de ustedes. A veces, como les decía, hay cosas que no se ven, que son más importantes que las que se ven, y así es la vida de muchas personas. Detrás de muchas cosas que usted no las ve, están las que usted puede ver. Hoy usted puede ver toda esta parte, pero realmente hay cosas en su vida que a lo mejor usted no se ve. Pero a Dios no le importa que usted vea o no se vea. A Dios lo que le importa es que usted trabaje para Él. Y de verdad, a mí no me gusta mucho estar así en la cámara y todo esto. Pero sí me gusta ver cómo tantas personas son parte de lo que cada uno de nosotros somos en el día de hoy. Hay personas que Dios las ha utilizado para hacer la función con nosotros, que aunque hoy, por ejemplo, usted no la vea, ellos están en mí y me han ayudado a poder ser lo que yo soy hoy. Y soy muy agradecido de eso, porque no podría ser lo que yo soy sin las personas que, aunque usted no las vea aquí, están conmigo y las que le dan la oportunidad de usted escuchar de las cosas que uno está hablando. Y agradezco a Dios por cada una de ellas y le pido algún día a Dios que me permita honrar a cada una de esas personas. Ustedes mismos, a veces yo no lo estoy mirando, pero para mí es un honor porque ustedes son parte también de este ministerio. Así que Dios me les bendiga, Dios les guarde. En el próximo, como le decíamos, de Judas, usted va a busquen Judas, ahí usted busca en Google porque usted lo puede encontrar en los evangelios.
Y también hay situaciones que se presentan, porque dijimos que habían, por ejemplo, cuando hablamos de la vida de Ahitofel, que era una tipología de Judas, se va dando cuenta que cuando David escribió sobre Ahitofel, también tomaba en cuenta el mismo Jesús cuando decía: el que comía de mi pan, comía conmigo el pan. Estaba haciendo la representación del mismo Judas, que hacía una tipología de Ahitofel, que usted a veces le da la confianza a muchas personas, y aún dándole la confianza a esas personas, le traiciona. Pero Dios tiene un propósito con cada una de esas cosas. Así que Dios me les bendiga, Dios les guarde, y nos vemos el próximo miércoles con Dios delante. Un abrazo para todos y todas.